muy satisfechas en el movimiento de mujeres, porque el compartir con todas y todos ustedes este taller que sin duda va a tener resultados interesantes. El taller es un espacio en el que las mujeres pueden seguir formándose, pueden seguir construyendo, pueden seguir quitándose ideas equivocadas que frenan hasta cierto punto su crecimiento profesional, ¿no?, al interior de la actividad política. Entonces, bueno, ha sido una grata sorpresa estar con mujeres tan poderosas, tan entusiastas, porque necesitamos que la democracia incluya la participación de las mujeres. A mí me gustaría que realmente se dieran o que nos dieran la oportunidad realmente de participar, porque todo lo que se planteó en el curso ahorita en el taller, pues la verdad, todo lo que manifestaron es lo que nosotros vivimos en nuestro municipio. Este taller me sirvió de mucho para como para prepararme también como mujer, y qué bueno que ya se está viniendo que nos estamos empoderando también. Democracia incluyente porque está incluyendo a demás personas como somos las mujeres, como son grupos étnicos, como son muchas minorías que generalmente pues no incluyen o que excluyen mucho. Puedo hacer muchas cosas por mi país y por mí misma, por toda mi sociedad alrededor, para poder hacer un gran cambio y poder empoderarnos a todas las mujeres de que somos mucho más de lo que se nos cree. Esta época de la paridad llegó para quedarse. Lo principal para nosotros es que este taller llegue a las mujeres chiapanecas que hoy participan activamente como mujeres en movimiento, para poder llegar al interior de ellas y lograr romper los obstáculos o lograr quitar los obstáculos, romper los techos, romper todas esas cosas que limitan hoy su participación política. Antes las niñas querían ser princesas, hoy quieren ser presidentas, quieren ser gobernadoras, quieren ser diputadas. Son mujeres que quieren estar en la academia porque pueden llegar a ser rectoras que antes ni siquiera lo visualizaban. Entonces, creo que todo este proceso genera no solamente un detonante económico, sino cultural y social de mejor y mayor manera para México y para Chiapas. El objetivo es para que se incentive más la participación de las mujeres, para que quieran participar en esto, ya que es muy importante que nosotros nos involucremos también en la política. Creo que es porque nos tenemos que involucrar de todos los sectores, de todas las etnias, ahora sí que sea plural. Entonces yo creo que ese es el objetivo. Pues yo creo que es importante este avance porque, pues bueno, como bien lo sabemos, anteriormente ha sido muy limitado la participación. El objetivo del taller es precisamente ir identificando liderazgos, fortaleciendo esos liderazgos de las mujeres. Fundamentalmente está orientado hacia las mujeres porque es un taller que se financia con el presupuesto etiquetado con perspectiva de género que existe en el sistema electoral mexicano. Y le llamamos democracias incluyentes porque en realidad no se trata solo de pensar a las mujeres como objeto de análisis, de estudio, sino verlas como protagonistas de una democracia que no solo debe discutir, pensar e incluir a las mujeres, sino también a todos los grupos que están subrepresentados en la sociedad. Entonces nos parecía que más que poner un título de taller de fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, este taller debe pensar más que en la mujer en sí, en cómo hacer que nuestras democracias integren intereses diversos e integren intereses de mujeres, de personas de los grupos étnicos, de personas afros, de personas que están en condiciones de vulnerabilidad y sí hacer una defensa de la necesidad de la transversalización de la perspectiva de género en múltiples dimensiones, ¿no? Movimiento Ciudadano.